Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con una nueva secuencia para símbolos. Bien, lo primero de todo quería felicitaros la Navidad, espero que hayáis tenido una Navidad increíble, una Nochebuena increíble y si os ha tocado algo en la lotería de Navidad, perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar aquí unas Navidades conmigo, por mostrar vuestro apoyo y sobre todo por ser como sois. No cambiéis nunca. Muchísimas gracias. En esta ocasión vamos a traer una secuencia de martillos. Va a ser secuencia para símbolos, como hemos dicho al principio. Y recordad que siempre vamos a reiniciar con los tres símbolos juntos. Para la gente que me pregunta qué son los símbolos, deciros que los símbolos son lo que sale en eventos de símbolos en los que, con lo cual buscas los tres y te da 10 puntos. Normalmente no está en el juego, solo está en eventos de símbolos y suele cambiar los símbolos en cada evento. Por ejemplo, hay flores, hay pinos de Navidad, hay muchísimas cosas que son diferentes a la ruleta normal. Que la ruleta normal ya sabéis que tiene martillos, monedas, sacos de monedas, cápsulas, cerditos, etcétera, etcétera. Pues lo que no es nada de eso, esos son los símbolos. Eso lo digo porque me preguntan algunos en los comentarios que qué son los símbolos. Así que ya sabes, si te interesa, si quieres ver la secuencia, quédate y comenzamos justo después de la intro. En esta ocasión vamos a traer una secuencia que buscamos martillos y como he dicho, recordad que vamos a reiniciar siempre con los tres símbolos. Así que no nos vamos a enrollar mucho más, vamos a dar la secuencia y después ya daremos algunos tips y el agradecimiento y desearos ya el feliz año nuevo. Así que no nos entretenemos y vamos a empezar buscando martillos. Vamos a buscar martillos, si te sale uno vamos a contar uno, si te salen dos vamos a contar dos, si te salen tres vamos a contar tres. Aquí está lo importante, si tienes la barra, la que tiene el por 150, o sea la barra más bajita que es cuando tienes menos tiradas, vamos a empezar en por 3. Vamos a empezar en por 3, vamos a buscar 20 martillos en por 3, vamos a subir al por 15, vamos a buscar 10 martillos en por 15, vamos a buscar otros 10 martillos en por 50 y vamos a buscar el resto de martillos en por 500. O sea, no vamos a pasar del por 500, o sea, vamos a darle hasta que nos salgan los tres símbolos. Empezaremos en por 3, subiríamos al por 15, al por 50, al por 150 y ya el resto lo haríamos en por 500. Bien, pues esa sería la secuencia para los que tengamos la barra del por 150. Así que si no es tu barra, si tú la que tienes es la barra nueva, la que puede ser el por 200, por 400, etcétera, etcétera, pues entonces vamos a empezar directamente en por 2. Si veis que os sale muy pronto, la secuencia antigua la podéis empezar, la que tenéis el por 150, la podéis empezar en por 15 incluso. Podéis llegar hasta el por 500 igual, empezando en por 15. Si veis que no, que os se están alargando, pues ya empecéis en por 3 como he dicho. En esta secuencia, en la de los por 400, vamos a hacer lo mismo, pero empezando por 2. Vamos a empezar en por 2, vamos a buscar 20 martillos, vamos a pasar al por 3, 10 martillos, al por 15, 10 martillos, al por 50, 10 martillos, al por 400, el resto de los martillos. No paséis de ahí, no paséis del por 400, a no ser que queráis jugar en más alto, no os recomiendo pasar de ahí. Así que esta secuencia la hemos hecho anteriormente, pero empezando siempre en el por 15. Tenía comentarios de gente que decía que se le alargaba mucho, por eso vamos a empezar en por 3 en lugar de por 15. Pero si en tu caso no se alarga, puedes empezar en por 15. 20 martillos en por 15, 20, o sea 10 martillos en por 50, 10 martillos en por 150 y el resto en por 500. Esa es cuando tengas la barra. Y si tienes la barra del por 150, la barra de apuesta me refiero. Ahora, no tienes la barra del por 150 y te sale muy pronto empezando en por 2, pues vamos a empezar en por 3. Va a ser diferente para todos. Ya sabéis que no es lo mismo, no tenemos todos la misma ruleta. Por eso prefiero empezar en por 2,
pero si veis que os sale muy pronto, podéis empezar en por 3. En esta del por 400 no es muy recomendable, para nada, no es recomendable empezar en por 15. Si empezáis en por 15, vais a perder bastantes tiradas, porque os pueden salir rondas más bajitas, pero también tenéis rondas más altas. Si las rondas más altas, a no ser que tengáis muchísimas tiradas, vais a perder mucho. Así que vamos a repasarla. Vais a tener dos opciones, como he dicho. Vamos a tener dos opciones. Si tienes la barra del por 150, vamos a empezar en por 3. Vamos a buscar 20 martillos. Vamos a pasar al por 15, buscamos 10 martillos. Vamos a pasar al por 50, buscamos 10 martillos. Al por 150, vamos a buscar otros 10 martillos. Y el resto lo vamos a hacer en por 500. Si no tienes la barra del por 150 y ya tienes la del 200 o la del 400, como en mi caso, pues ahí vamos a empezar en por 2. Vamos a buscar 20 martillos en por 2. Vamos a pasar al por 3, buscamos 10. Vamos a pasar al por 15, buscamos otros 10. Vamos a pasar al por 50, otros 10. Y ya nos vamos a ir al por 400. Esta secuencia, la antigua, la tengo gracias a Yolanda. Así que agradecerte, Yolanda, muchísimas gracias por mandarme esta secuencia. Y nada, tened mucho cuidado con las rondas largas, siempre lo digo, pero las rondas largas son las criminales, las que de verdad os dejan a cero, así que tened mucho cuidado. Y dicho esto, si tenéis el por 400 y en el por 2 empieza a saliros muy pronto, tened en cuenta que podéis empezar en el por 3. Lo suyo verdaderamente sería empezar en el por 3, sobre todo cuando el evento vaya avanzando, pero para curarnos es mejor empezar la secuencia haciendo el por 2. Si vemos que siempre te va a salir muy bajita y tú quieres que te salga un poquito más alta, una vez que tengas controlada tu ruleta, puedes empezar en por 3, como he dicho. En la barra del por 400, la que tengamos la barra de apuesta del por 400, no recomiendo empezar en el por 15. Pero bueno, si quieres empezar en el por 15 y ves que te funciona, perfecto. Así que déjame en los comentarios cómo vas a empezar esta secuencia, cómo vas a hacerla, cuál va a ser tu inicio de apuesta y tu final de apuesta. Y sobre todo, deciros si os funciona o si no funciona, porque ayuda muchísimo a todo el mundo que lee los comentarios para saber si vosotros habéis hecho alguna modificación o habéis empezado por uno en el por 2, en el por 3, en el por 15 y a ellos también le pueda ayudar. Así que muchísimas gracias de verdad por todos los que comentáis, por todos los que dais los tips, que tenemos a Belén que siempre nos deja algún tips buenísimo, así que muchas gracias también Belén, muchas gracias a todos. Y ahora sí, vamos a pasar con las felicitaciones de Navidad. Nada, desearos que tengáis el inicio del 2025 súper agradable, súper bueno, que lo paséis genial con amigos, familia, donde lo paséis y sobre todo que tengáis mucho cuidado si vais a conducir para ir a algún cotillón, alguna discoteca, a cualquier sitio, tengáis mucho cuidado porque esa noche hay mucho borracho en la carretera, así que muchísimo cuidado. Y nada, ahora sí, vamos a recordar también que tenemos los miembros del canal por el precio mínimo activo. Muchísimas gracias a todos los miembros, muchísimas gracias a todos los miembros que habéis visto en el inicio del vídeo, donde pongo la lista de miembros. Y nada, agradeceros también, sobre todo, a la gente que apoya mi canal secundario. Así que si te gustan los videojuegos, ya sabes, puedes echarle un ojo porque ahí hablamos de muchos videojuegos. Si quieres alguna serie o quieres alguna serie de videojuegos o algo en el otro canal, dejádmelo en los comentarios del otro canal para así intentar buscar el juego si no lo tengo y hacer la serie. Así que nada, dicho esto, muchísimas gracias a todos por llegar hasta aquí, que paséis unas grandísimas fiestas y nada, nos vemos antes de Reyes. Así que nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, chao chao.